Comenzaron las actividades militares otra vez desde Israel hacia Palestina, específicamente hacia la Franja de Gaza. Lo que hemos visto en este periodo en el que los combatientes de Hamas liberaban a las personas que tenían bajo su control eran imágenes que nos han hecho pensar eh, mucho en realidad, porque se veían rostros agradecidos, gente que evidentemente salía de una situación de extremo estrés, pero que salían entre abrazos, entendiendo que muchas de las cosas no tendrían que volver a ser. Sin embargo, desde las mazmorras del régimen sionista gobernado por Netanyahu salían niños, mujeres, de los que nadie habló. Nadie habló y no se hubiera hablado si es que no hubieran llevado a cabo o no se hubieran sucedido los eventos del 7 de octubre, del 8 de octubre, del 9 de octubre y todos los eventos que vienen desarrollándose hasta ahora. Israel comenzó otra vez su ataque hacia Palestina. Liberó a 200 personas, pero el día de hoy murieron 100. Murieron 100 producto de el brutal ataque al que está sometido el pueblo de Palestina. Nos acompaña el doctor Ezequiel Vistoletti, conductor del canal de YouTube Demoliendo Mitos de la Política y además un hombre tremendamente comprometido con el concepto de la patria grande. Ezequiel, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola Jota, como siempre un placer. Impresiones de los eventos que se están desarrollando ahora mismo en Palestina y en Gaza específicamente. Bueno, verdaderamente lamentable el reinicio de los ataques con bombas por Israel contra Gaza, apenas concluida la última extensión de la tregua con su consabido intercambio de rehenes de ambas partes, inmediatamente culminada esta última extensión de la tregua, Israel determinó el reinicio de los bombardeos y ya no solo en el norte, sino también en el centro y en el sur de Gaza, lugar en el cual supuestamente los palestinos aparecerían protegidos. Por lo menos la orden de Israel en su momento, palestinos abandonen el norte porque vamos a comenzar ataques contra el norte en la búsqueda de los líderes de Hamas y de los militantes de Hamas. Bueno, ya de camino hacia el sur, recordemos casos documentados en video de bombardeos contra eh, grupos de civiles abandonando el norte por orden de Israel. Bueno, ahora una vez más, en el reinicio de los bombardeos, ya también ataques hacia el sur, lo cual responde evidentemente al objetivo de una expansión de la incursión militar terrestre de las Fuerzas Armadas israelíes hacia el sur de aquí a poco tiempo. En cuanto al intercambio de rehenes, naturalmente una situación feliz, saludable. Qué bueno que hayan abandonado por un momento las hostilidades y hayan establecido el foco donde debía aparecer desde el principio, en los civiles, en el intercambio de civiles. Recordemos que esto no aparecía en los planes del gobierno de Netanyahu, del gobierno de extrema derecha de Netanyahu, debido a lo cual determinó el bombardeo extensivo, lo que en inglés lo llaman esto carpet bombing, como bombardeo de alfombra o en carpeta, ¿no? Ujú. Un bombardeo extensivo para generar el mayor daño posible. La liberación o el intercambio de rehenes respondió a la presión de la opinión pública a escala global, como así también de los propios familiares de los rehenes israelíes en Israel, y respondió también a la mediación llevada a cabo por Qatar, no por Israel. Con lo cual, evidentemente, no respondía a los planes del gobierno de Netanyahu. Y no solo eso, sino que
entre los rehenes israelíes aparecen una mamá y dos nenitos lamentablemente muertos como consecuencia de los bombardeos también. Lógicamente, si tu objetivo aparece en las víctimas civiles, en el intercambio de rehenes, no comenzás bombardeos indiscriminados, porque eso naturalmente podría generar la muerte de los rehenes también, y esta es la razón de la muerte de estas tres personas, según el propio papá de los nenes, también secuestrado por Hamas, pero por separado, y bueno, en un video publicado ayer, presentaba este papá el pedido encarecido a Netanyahu de que abandonara definitivamente los bombardeos y que realizara el intercambio de rehenes por los cuerpos de sus hijitas, pobrecitas, y su mamá. Pobrecitas como todas las víctimas, pobrecitos todos los niños muertos, lo mismo si israelíes o palestinos o de cualquier lugar del mundo. Simplemente quiero establecer el foco en eh, la inhumanidad del gobierno de Netanyahu de no querer siquiera en la protección de sus propios civiles, de sus propios niños. Y bueno, es el pedido registrado ayer del papá para el intercambio de esos cuerpos y que eventualmente pudiera realizar el sepulcro en Israel. ¿Qué más sobre esto, J? Bueno, otra cuestión verdaderamente inaceptable, en mi opinión, la contraposición vista en algunos medios occidentales, verdaderamente nefasta, entre las fotos de las familias israelíes recepcionando a los rehenes opuestas a ¿cómo lo llamaron? Las caravanas del terror, así lo llamaron, así lo caracterizaron, en la recepción de también los niños palestinos devueltos a Palestina, como si de un lado apareciesen familias sufriendo y del otro lado apareciesen monstruos, ¿sí? Esa es la lógica propia de la eliminación del otro, ¿sí? Todos los regímenes totalitarios y autoritarios, antes de perpetrar masacres, generan el paso previo de la deshumanización, porque si adelante tuyo aparece un ser humano, por más que vos no participes de sus opiniones o aparezcas enfrentado por alguna razón religiosa, política, La que sí, fuera. cualquiera. Si aparece un ser humano, en algún momento el sufrimiento de esa persona o de sus hijos va a generar algo en tu interior, va a movilizar tu instinto animal de empatía, tu más interno humanismo. En cambio, si delante tuyo aparece un monstruo, y ese es el mecanismo, buscado, bueno, entonces vos podés perpetrar cualquier masacre sin la más mínima culpa, ¿sí? Bueno, y así presentaban esto, de un lado, las familias recepcionando a sus familiares y por el otro lado una caravana del terror, cuando de los dos lados aparecen niños injustamente vi como víctimas de un conflicto político y en el caso de los niños palestinos, por cierto, aparecen por miles, ¿sí? Representan miles y no aparecen como rehenes de una organización terrorista, sino como encarcelados de un Estado reconocido por la comunidad internacional, por todos nosotros, en el marco de la ley, supuestamente. ¿A qué responde el encarcelamiento de la gran mayoría de niños? Primero, el encarcelamiento de niños representa una violación a los derechos humanos más básicos, más allá de cualquier discusión. Ningún Estado puede realizar el encarcelamiento de niños, de ningún modo. Pero bueno, ¿a qué responde además ese encarcelamiento? Bueno, básicamente a juicios llevados a cabo sin ninguna garantía constitucional, juicios militares en tribunales militares de niños palestinos tomados por las Fuerzas Armadas israelíes con la acusación en la gran mayoría de casos de el arrojar piedras. ¿Sí? El arrojar piedras determina el encarcelamiento de niños palestinos.
según las acusaciones de los propios efectivos de las Fuerzas Armadas israelíes, ni siquiera verificadas. Pero no solo eso, sino que además, bueno, realizan el encarcelamiento, después muchísimas acciones contrarias al derecho, como por ejemplo interrogatorios sin presencia de mayores contra niños menores, distintas formas de abuso y finalmente en un juicio expedito bajo tribunal militar sin ninguna garantía determinan el encarcelamiento de estos chicos por años en algunos casos. A partir de los 12 años, Jota, chicos encarcelados desde los 12 años. Eh, ¿Cómo caracterizar a esto? Bueno, y a esos chicos liberados, algunos chicos y algunos ya un poquito más mayores, 16, 17, porque claro, después de varios años en la cárcel, claro, ya un poco más grandes, aún así todos menores de edad. Bueno, junto a ellos algunas mujeres y en la celebración por la llegada de esta gente, bueno, eso lo caracterizaron como una caravana del terror opuesta a eh, la recepción de las familias israelíes de sus víctimas. Eso por lo menos en uno de los tabloides más importantes de aquí de Alemania, con un grado de inhumanidad, incluso de racismo, sin lugar a dudas, racismo fascistoide, verdaderamente indignante, cuando no podemos, nadie jamás debería realizar una diferenciación entre el dolor de familias recibiendo a sus seres queridos y por cierto sí debemos realizar una diferenciación entre rehenes de un grupo terrorista como Hamas y prisioneros de un Estado supuestamente de derecho, supuestamente democrático. Ahí la diferencia entre el terrorismo y el terrorismo de Estado, muchísimo más, muchísimo peor. La vez pasada lo presentábamos con el ejemplo de, bueno, una cosa, un robo cometido por un ladrón y otra cosa, mucho peor, un robo cometido por la propia policía, porque la propia policía representa el garante del derecho, entonces no pueden aparecer al mismo nivel y naturalmente las obligaciones de la policía, y en este caso, en el caso de Israel, del Estado de Israel, presentan una magnitud, cualitativamente una naturaleza completamente distinta a cualquier cosa atribuible a una organización como Hamas. Aún así, los rehenes entregados por Hamas, todos abandonaron su situación de cautiverio saludando a sus captores en buen estado de salud, con lo cual, bueno, presenciamos verdaderamente a veces una hipocresía en los medios occidentales respecto a los estándares de evaluación de las cuestiones, quién puede desobedecer el derecho internacional y quién no, quién puede cometer crímenes de lesa humanidad y quién no. Y bueno, más allá de todo eso, qué buena la liberación de estos chicos de un lado y del otro, y qué malo que apenas terminado esto hayan recomenzado los bombardeos, qué terrible y qué condenable. Ahora, más allá de esto, Jota, como quizás elemento esperanzador, yo comienzo a presenciar un cambio de ánimo a nivel internacional respecto a esta cuestión, en la opinión pública internacional, muchísima gente muy enojada, generando mucha presión en todos los países del mundo, y no solo en los países del sur global, sino también en muchísimos países del norte global, muchísimos judíos también en contra de estas masacres, en manifestaciones. Eh, y bueno, eso de alguna manera, aunque la solución de los dos estados y la creación de un Estado palestino lamentablemente hoy aparece más lejos que nunca, bueno, eso de cualquier manera va estableciendo un contexto de presión para que en algún momento, tanto Israel como los Estados Unidos respondan a los mandatos surgidos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, incluso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también, y finalmente convaliden el establecimiento de un Estado soberano palestino en paz y armonía y en convivencia con el Estado israelí, y desaparezca de una vez y para siempre este maldito, más que bendito, este maldito enfrentamiento y la gente aparezca en paz realizando su vida como cualquier hijo de vecino. En este contexto,
se pueden leer artículos de opinión publicados en medios internacionales de gran influencia, con tendencia neoliberal, con tendencia a las élites occidentales, señalando cada vez menos respaldo a Netanyahu. Esto es algo que tú mismo has hecho notar hace un rato, ¿no? Cada vez la crítica es mucho más concreta, y no solo al gobierno de Netanyahu, sino a las políticas que se han estado implementando, como la de los colonos metidos en la Cisjordania, y marca, creo yo, un punto de derrota para el régimen sionista. A ver, en términos militares, Israel no puede mostrar nada hasta ahora, o me equivoco. No sé, sé que el tema tuyo es el análisis de lo internacional, pero también entiendo tus capacidades para entender los conceptos militares, ¿no? No hay ninguna victoria militar que pueda atribuirse. Segundo, no tienen ninguna, o sea, digo, no han liberado uno solo. O sea, a ver, no hay un resultado que puedan decir, aquí está, ¿no? Todo el mundo sabía que podían entrar. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a aguantar? ¿Y cómo van a salir? Tercero, el daño que están haciendo a su economía. Esta fiesta les está costando en promedio unos 250 millones de dólares diarios. 350.000 movilizados que han salido de su economía para irse al frente de batalla. Por todos lados es una derrota al régimen de Netanyahu. ¿Podríamos considerar que este es un punto de inflexión sobre el que no va a retornar o qué impresión tiene sobre esto? Em, yo presencio una tendencia en ese sentido, aunque todavía no apareció, al menos en mi opinión, todavía no apareció un punto de inflexión aún en esa dirección. En términos militares, Israel presenta la capacidad destructiva para generar la destrucción actual de la Franja de Gaza, de Hamas y de todos los palestinos, con una masacre. Así Ahí de tengo, ahí terrible. tengo una diferenciación. Me parece Sí. que tiene capacidad de, digamos, de arrasar con la superficie palestina, pero ¿tiene capacidad de acabar con Hamas? Bueno, esa es la cuestión. En el hoy, por eso comencé con el hoy en el presente. Ahora, Okay. ¿qué va a generar eso? Una reaparición de Hamas, o si no de Hamas, de otra organización con otro nombre, pero con las mismas características que Hamas, basada en eh, la enorme cantidad de gente a disposición para el reclutamiento de una organización como Hamas, con lo cual va a reaparecer más fuerte y con más combatientes que antes. Y no, esto no representa una especulación mía, sino que si recorremos las incursiones militares de Israel en Palestina desde 2006, una de ellas, las incursiones terrestres, 2006, 2008, 2009, la segunda, 2014, la tercera, ahora en 2000, por lo menos las generalizadas, ¿no? Incursiones focalizadas todos los años, pero las operaciones militares. Bueno, ahora la cuarta, en todas ellas, supuestamente, Israel generó un daño muy fuerte contra los combatientes de Hamas, contra los dirigentes de Hamas, contra las instalaciones de Hamas, pero Hamas reapareció, en todas ellas reapareció fortalecido. Y reapareció fortalecido y con mayor apoyo popular, precisamente porque en el contexto de bombardeos generalizados, de asesinato de niños, de masacres, más personas aparecen dispuestas a participar en una organización la cual no preconiza la solución de los dos estados, sino que directamente rechaza la existencia de Israel y quiere una victoria a todo nada, como también la quiere Netanyahu. ¿Sí? Entonces, militarmente, ahora podría, tarde o temprano, generar ese objetivo, pero en términos políticos, eso determina una nueva derrota en el sentido de que eh, la causa palestina, la predisposición de los palestinos para la lucha por la liberación de sus territorios,
no desaparece, sino que persevera y reaparece más fuerte. Y además de eso, concatenaría una dimensión de análisis adicional, J, en cuanto a la situación internacional, ¿sí? Porque en gran medida los actos de Israel e incluso de Hamas no responden únicamente a las decisiones de sus líderes, sino a sus relacionamientos con el resto del mundo y en particular con los líderes de el mundo libre, como lo llaman, básicamente en el caso de Israel, con los Estados Unidos. Bueno, en el mundo libre, en el norte global, aparecen cada vez más voces críticas, incluso al punto que aparece mucha presión sobre el gobierno de Biden, ¿sí? Mucha Ujú. presión sobre el gobierno de Biden de cara a las próximas elecciones para que Biden por lo menos llame a Netanyahu con, eh, si no la orden, por lo menos la sugerencia de abandonar esta incursión asesina en el territorio de Gaza. Entonces, no solamente, más allá de lo militar, ¿sí? En términos políticos, Israel aparece como perdedor de esto a El mediano y gobierno largo de plazo. España ha dicho vamos a reconocer el Estado palestino. O Bueno, sea, es por un ejemplo. retroceso tremendo. Sí, sí, aunque sí, el O peso sea, del gobierno de España en este momento no aparezca muy, muy, sí, yo sé, muy, pero es muy parte fuerte. de un terreno que Sí. ellos consideran lo suyo, ¿no? O sea, Jota, en las votaciones en el Consejo de Seguridad, eh, Estados Unidos, en defensa del supuesto derecho a la defensa de Israel, en el sentido del derecho al bombardeo de hospitales, lo cual nunca apareció así, nunca el derecho a la defensa representó el derecho a la violación de los derechos humanos, jamás. Bueno, pero en defensa de Israel, Estados Unidos apareció 14-1. Solo Estados Unidos convalidó la permanencia de las hostilidades hasta esta última tregua, incluso con votos en contra como el de Francia, un aliado histórico de Estados Unidos. Los británicos ¿será que se eh, están volviendo buena gente que se han sensibilizado, Ezequiel? ¿O es que no están viendo sus responden a la activos? presión, responden a la presión de sus sociedades. En Reino Unido, J, fueron realizadas manifestaciones con más de 300.000 personas en nombre de la paz y a favor de un alto el fuego inmediato. Yo también he querido Entonces, creer eso, Ezequiel, pero ¿no será también que comienzan a ver que sus activos están en peligro? A ver, sale un barquito, pasa por el Mar Rojo, salen los hutíes y dicen, venga para acá. ¿Sí? Campos petrolíferos operados en Irak, resguardados por contratistas, escenarios, ¿no? Vulnerados, entonces comienzan a sacar la calculadora y dicen, esto nos va a salir caro y si es que esto se extiende, mi dinero está en peligro. ¿También no hay eso? sin duda es eso también, pero en ese cálculo, J, aparecen múltiples actores y múltiples intereses, como por ejemplo el sector militar industrial, el cual capitaliza las guerras como un enorme negocio, el sector petrolero, otras actividades. Ahí podemos realizar un análisis más fino, más pormenorizado de cada elemento de análisis. Ahora, lo novedoso y lo esperanzador aparece en esta opinión pública indignada y finalmente en la calle, estableciendo límites, demandas, y lo quieran o no, los gobiernos de Reino Unido, incluso el gobierno de Biden en Estados Unidos, no por buenos, sino por su propio interés electoral, por el propio interés Ok. de supervivencia, si la gente aparece en la calle, si en el Congreso realizan una toma los propios judíos en contra de esta barbaridad, entonces eso genera ruido en la Casa Blanca y eso determina un cambio en el ánimo internacional. Con lo cual, eh, tarde o temprano, la estrategia del gobierno israelí de rechazar, porque es el objetivo final de todo esto, de rechazar al Estado palestino, recordemos que todo esto comienza como una jamás representa una herramienta del gobierno de Israel para rechazar la posibilidad del Estado palestino. Y acompaño en esto interpretaciones de analistas israelíes, no ningún invento mío. ¿Sí? Generaron a una organización, en su momento ignota, como
organización político-militar contraria al Estado de Israel como excusa para la disolución de la posibilidad del Estado palestino, porque eso quiere este gobierno. Ahora, esa política llevada a cabo por este gobierno y lamentablemente por los últimos gobiernos también, recordemos que los últimos intentos de una solución política aparecen a principios de los años 2000, hace más de 20 años. Bueno, esa solución militar, securitaria de la cuestión de fondo política, bueno, esa solución aparece en problemas porque ya ni Estados Unidos puede acompañar esa política de Israel y la opinión pública mundial está determinando un hasta acá con estas carnicerías y queremos un Estado palestino como solución a esto. Y por cierto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las Naciones Unidas podrían, en este caso, realizar una contribución muchísimo mayor a esto, en el sentido sencillamente de determinar la obediencia, ¿no? El acatamiento de las resoluciones ya tomadas, resoluciones aceptadas, votadas por enormes márgenes, tanto en la Asamblea General de las Naciones Unidas como en el propio Consejo de Seguridad. Bueno, el Consejo de Seguridad presenta las herramientas, los atributos para el cumplimiento de Ujú. sus resoluciones. Si realizara el cumplimiento de esas resoluciones, llamaría a el gobierno de Netanyahu y determinaría que inmediatamente deben abandonar los territorios ocupados y deben establecer un Estado palestino y como contrapartida Palestina debería realizar el reconocimiento al Estado de Israel, lo cual en su enorme mayoría los palestinos quieren, claro, pero como aparece por ahí jamás, quien lo rechaza, entonces ahí la excusa de Israel para todo Claro, esto. pero Este es un finalmente juego de puede ser un fondo. punto de negociación, ¿no? Tú me reconoces, yo te reconozco, pongamos bien la frontera, déjame salir a mis aguas internacionales, cada quien por su lado. La gran derrota del régimen sionista de Israel, liderado por Netanyahu, enfrenta su mayor derrota entre todas en el ámbito narrativo. Pueden ser dueños de los medios de comunicación, los más grandes, pero la gente se comunica mensaje a mensaje si es necesario. Sin embargo, una de las plataformas en las que se pudo tener acceso a mayor información, Twitter, ahora conocido como X. Sin embargo, al señor Elon Musk le dieron un jalón de orejas. Ah, tú eres multimillonario. Sí, te quitamos la publicidad. IBM le quitó, y otros más, las empresas de mayor tecnología del mundo le quitaron la publicidad. A la hora con 30 segundos y 15 segundos estaba aterrizando en Tel Aviv para decirles, a ver, ¿no? Y ahí literalmente dijo, los buenos son estos, los malos son estos tienen derecho a defenderse y nosotros tenemos que contar su historia, y los otros, no existen, no existen. Ok, esos días del viaje de Elon a Israel se caracterizó porque el tema de Israel desapareció de Twitter, ¿no? Hubo liberación de rehenes, palestinos que regresaban. Nadie, no se pudo ver, desaparecieron. Ah, Sin embargo, 2 días después, menos un día y algo, Elon Musk sale a una entrevista y le preguntan, oiga, ¿te ajustaron con la publicidad? Y él tiene una expresión, que se vayan a la 15ª letra del abecedario, los que no quieran poner publicidad acá, que se vayan a la... ¿Ya? ¿Qué hay allí? ¿Sintió el golpe? También Elon sabe que si es que no abre, o sea, si es que castra Twitter, pierde un espacio, va a mantener el ajuste. ¿Qué ves allí? Yo comenzaría con la contextualización de Elon Musk como actor, porque algunos esperanzados lo conceptualizaban como un espíritu libre, un luchador independiente, y por el contrario, Elon Musk representa una parte del problema, no de la solución, y no del problema de Israel y Palestina, sino del problema de la creciente y tremenda desigualdad en el mundo, el principal problema de nuestros capitalismos neoliberales, financiarizados y digitalizados. Sí, él como persona más rica del mundo representa
la causa viviente, él y todo el resto de los grandes multimillonarios detrás de las grandes corporaciones. Bueno, ahí aparece el problema principal de nuestras sociedades, ¿sí? Eso en primer lugar. Así que, más allá de cualquier opinión respecto a un tema o a otro, es el contexto general. Respecto a la política de Musk, bueno, él va realizando bandazos, giros en su política. Por momentos presenta, por ejemplo, la decisión de eh, establecer la conectividad a través de Starlink, su red de satélites, la conectividad a Internet de los palestinos sin acceso a Internet por los bombardeos, y ahora determina que no. Lo mismo con respecto a Ucrania en su momento, convalidó el uso de su plataforma de Internet, después no, después sí. Bueno, él va acomodando y reacomodando su política, a Hay quienes veces de creen, acuerdo a sus... hay, hay quienes creen respecto a lo que dices que se trata de una especie de subasta diaria, ¿no? Cheque en mano, algoritmo, me prepares el algoritmo para el cheque de hoy. Una cosa, a ver, ¿qué hemos negociado hoy día para ver qué les damos y qué no damos? ¿No? Yo presencio, por un lado, un multimillonario, uno de los dueños del mundo, con algunas decisiones, por momento basadas en sus opiniones, por momento basadas en eh, reclamos de la opinión pública, o por lo menos en el espacio político en el cual él quiere aparecer, porque él quiere aparecer en este momento situado en un lugar más cercano a Trump que a Biden, y por momentos también reacciones a partir de la presión económica o política llevada a cabo contra él personalmente o contra sus empresas. Pero en última instancia nunca va a realizar una política consecuente dentro de sus empresas, contraria a los grandes intereses políticos y económicos del norte global, si eso genera inconvenientes para su patrimonio, ¿sí? Em, Ese mi análisis de Elon Musk. Yo no lo conceptualizo como a un No revolucionario, es un Robin luchador Hood, de... No, en absoluto. Y hay bueno, que puede tenerlo que bien claro. en algún momento puede que haya presentado sobre algún tema, alguna postura quizás más lógica que la seguida por el gobierno de Estados Unidos, como también Trump a veces presenta algunos argumentos lógicos, como por ejemplo el de la necesidad de una negociación en la guerra en Ucrania y el fin de las hostilidades, el fin de la guerra, pero no por eso uno va a acompañar todo el paquete de ningún modo, ¿no? Por Ok, cierto, Jota, solo para redondear, por favor. en cuanto a la cuestión de la libertad de expresión, y debemos recordar eso, que las grandes plataformas, incluido esta, aparecen en manos de alguien, representan la propiedad de alguien, aparecen en manos de grandes multimillonarios estadounidenses con sus propios intereses y con relaciones, naturalmente, con la Casa Blanca. Por ende, la libertad dentro de esos espacios aparece limitada por los propios intereses de estas plataformas. Y aún sobre este tema, J, antes de la tregua, entre las preocupaciones de quienes, o entre los argumentos de quienes rechazaban la tregua, tanto esta corta tregua para el intercambio de rehenes entre Israel y Palestina, entre quienes rechazaban esta tregua, tanto en Estados Unidos como en Israel, aparecía el temor a que durante esos días de tregua la prensa pudiera realizar una recorrida libre, sin bombazos sobre sus cabezas, de la franja de Gaza, y pudieran entonces presentar la magnitud de la destrucción en Gaza a la opinión pública. Y efectivamente realizaron esas recorridas, realizaron avistamientos con drones y demás, y las imágenes generan estupor. La destrucción de una enorme parte de la franja de Gaza, y presenciaremos lamentablemente con mucha probabilidad la destrucción del resto en los Ok. próximos días, ¿no? Ezequiel, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Prensa Alternativa. Agradecerles a todo nuestro público por estar permanentemente pendiente de los videos que producimos aquí con Ezequiel. Tienen que visitarlo en su canal de YouTube.
que es Demoliendo mitos de la política. Muchas gracias, Ezequiel. Un placer, Jota, como siempre. Mi nombre es Juan José el Castillo el J. Gracias por habernos acompañado. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar.